A sus 67 años, Sergio Goyri ya no está en el centro de atención. El hombre que alguna vez infundió temor en el público con sus poderosos papeles, un rostro familiar en la televisión mexicana en horario estelar, ahora enfrenta una realidad mucho más difícil de aceptar: el silencio. ¿Qué le sucedió realmente a Sergio Goyri? ¿Y por qué muchos llaman a esto el final trágico de un ícono del cine? A los 67 años, Sergio Goyri enfrenta una etapa que no aparece en los guiones, ni se anuncia con dramatismo, pero que marca profundamente la vida de cualquier actor que dedicó décadas a estar en el centro de la escena. Durante muchos años fue el rostro de la autoridad, el antagonista imponente, el hombre cuya sola presencia imponía respeto en la pantalla. Su voz, su postura y su mirada se convirtieron en sello personal. Sin embargo, el paso del tiempo introduce cambios que ni el talento ni la experiencia pueden detener. Durante más de 3 décadas, su carrera estuvo ligada al protagonismo. No era un actor secundario, era figura central. Los proyectos importantes contaban con su nombre. Las producciones sabían que su presencia garantizaba intensidad y credibilidad. El público lo asociaba con personajes fuertes, complejos y dominantes. Esa identidad artística se consolidó tanto que terminó fusionándose con su propia imagen pública. Pero a los 67 años, la industria ya no funciona con las mismas reglas que cuando él alcanzó su mayor popularidad. Las plataformas cambian, las audiencias se renuevan y los rostros jóvenes ocupan espacios con rapidez. La dinámica es constante, casi implacable. En ese contexto, el desplazamiento no suele ser abrupto. Es progresivo, silencioso, casi imperceptible al inicio. Primero, los papeles centrales se reducen. Luego, las propuestas comienzan a espaciarse. Más tarde, los personajes que llegan ya no tienen el mismo peso narrativo. Desde afuera, puede parecer una evolución natural, pero para quien ha construido su identidad alrededor del reconocimiento constante, esa transformación puede sentirse como una tragedia íntima. No se trata de falta de capacidad. Sergio Goyri mantiene experiencia, oficio y disciplina. El verdadero conflicto radica en la percepción del lugar que ocupa. Cuando durante años el trabajo fue sinónimo de propósito diario, la disminución de actividad genera preguntas inevitables. ¿Sigue siendo necesario? ¿Sigue siendo relevante? Esas dudas no siempre se expresan en voz alta, pero existen. A los 67 años, el silencio comienza a tener un significado distinto. Ya no es descanso entre proyectos, sino un espacio más prolongado que invita a la reflexión. Las llamadas ya no son tan frecuentes. Las propuestas no llegan con la misma urgencia. Y aunque el respeto del público permanece, la visibilidad disminuye. La industria del entretenimiento tiene una relación compleja con la edad. Mientras celebra trayectorias consolidadas, al mismo tiempo prioriza novedades. Ese contraste coloca a actores veteranos en una zona intermedia, respetados pero no siempre convocados con la misma intensidad. La transición no es solo profesional, es emocional. El aplauso constante puede convertirse en parte de la identidad. Y cuando ese aplauso disminuye, surge una sensación difícil de describir. No es derrota, pero tampoco es continuidad plena. Es una etapa intermedia, donde el pasado brilla con fuerza y el presente exige redefinición. A los 67 años, aceptar que el tiempo modifica el ritmo implica fortaleza interna. No la fortaleza del personaje firme que desafía a todos en la ficción, sino la del hombre que comprende que los ciclos cambian. Esa aceptación no es inmediata. Requiere adaptación mental, reajuste de expectativas y sobre todo honestidad consigo mismo. El público recuerda sus escenas memorables, sus interpretaciones intensas, su presencia dominante. Ese legado permanece. Sin embargo, vivir del recuerdo no sustituye la actividad constante. Y ahí aparece una forma de tragedia menos visible, la sensación de estar entre lo que fue y lo que aún podría ser. La madurez también trae introspección. Tal vez esta etapa obliga a revisar prioridades. Tal vez el ritmo más pausado abre espacio para reflexionar sobre décadas de trabajo ininterrumpido.
Pero ese análisis no elimina la realidad de que el centro de la escena ya no es permanente. A los 67 años, Sergio Goyri no enfrenta un escándalo ni una caída repentina. Enfrenta algo más profundo: el impacto silencioso del tiempo sobre una carrera construida con disciplina y constancia. La transición puede no ser dramática ante las cámaras, pero en el interior tiene peso. Porque cuando la fama deja de ser cotidiana, lo que queda es la persona. Y esa persona debe aprender a convivir con un nuevo ritmo, con una nueva posición en la industria y con la conciencia de que ningún protagonismo es eterno. Esta es la dimensión real de su momento actual. No es un final abrupto, es una etapa compleja, donde el mayor desafío no es actuar frente a un antagonista ficticio, sino adaptarse a una realidad que exige redefinir identidad sin perder dignidad. A los 67 años, la transición que vive Sergio Goyri no es solamente profesional, también es física. Durante décadas, sostuvo jornadas extenuantes, rodajes intensos, viajes constantes y una disciplina que rara vez permitía pausas largas. El cuerpo respondió durante mucho tiempo con firmeza, pero ningún organismo es inmune al desgaste acumulado. Y cuando se ha trabajado al ritmo que exige la industria del entretenimiento, ese desgaste termina por manifestarse. Durante muchos años, la resistencia fue parte de su identidad. Madrugadas, escenas repetidas bajo condiciones exigentes, estrés continuo y presión constante para mantener resultados de alto nivel. En su momento esa dinámica parecía natural. Era parte del oficio. Pero el paso del tiempo transforma lo que antes era rutina en un desafío. A los 67 años, la energía no se administra igual que a los 40. La recuperación después de jornadas largas requiere más descanso. Las molestias que antes se ignoraban ahora se vuelven señales que no pueden pasarse por alto. No necesariamente se trata de una enfermedad específica, sino de la suma de pequeñas limitaciones que aparecen con la edad y el esfuerzo acumulado. El cuerpo comienza a tasbar con claridad. Fatiga más frecuente, menor tolerancia a horarios irregulares, necesidad de chequeos médicos preventivos más rigurosos. Son cambios que no siempre son visibles desde afuera, pero que influyen directamente en la capacidad de asumir proyectos exigentes. La industria rara vez se detiene a considerar estos procesos internos. El espectáculo continúa, las producciones avanzan y los calendarios no se ajustan fácilmente a las necesidades individuales. En ese contexto, un actor veterano debe evaluar con mayor cuidado cada propuesta. Lo que antes se aceptaba sin dudar, ahora exige análisis. Esta etapa puede sentirse como una forma de tragedia silenciosa. No porque haya un diagnóstico alarmante, sino porque la conciencia de los límites se vuelve inevitable. Aceptar que el cuerpo necesita prudencia es un acto de madurez, pero también implica reconocer que la intensidad pasada no puede sostenerse indefinidamente. El desgaste físico no solo afecta la energía, también impacta la percepción interna. Para alguien cuya imagen pública estuvo ligada a la fortaleza y la firmeza, notar cambios físicos puede generar conflicto interno. No es fácil reconciliar la imagen que el público conserva con la realidad corporal actual. A los 67 años, cada decisión laboral se vincula con la salud. No se trata de retirarse abruptamente, sino de encontrar equilibrio. Seleccionar proyectos menos demandantes, priorizar estabilidad sobre exposición constante, valorar el descanso como herramienta esencial. Además del aspecto físico está el impacto emocional que conlleva esta adaptación. Cuando el cuerpo impone límites, la mente necesita aceptar esa nueva dinámica. No todos los días se viven con la misma energía. Hay momentos donde la vitalidad es estable y otros donde el cansancio se hace más evidente. Este proceso no es exclusivo de los artistas, pero en el caso de una figura pública, la transición se percibe con mayor intensidad. El público compara etapas, recuerda versiones pasadas y muchas veces espera la misma fuerza de siempre. Esa expectativa puede añadir presión adicional. Sergio Goyri enfrenta hoy un momento donde la disciplina sigue presente, pero el ritmo cambia. La experiencia le permite interpretar con profundidad, pero el cuerpo exige moderación. Ese equilibrio no es sencillo de encontrar. A los 67 años, el mayor desafío no es competir con generaciones más jóvenes,
sino conservar estabilidad. Mantener salud suficiente para seguir activo, aunque sea a un ritmo diferente. Esa conciencia transforma la manera en que se vive la profesión. La verdadera dimensión de esta etapa no está en un evento dramático, sino en la adaptación constante. El cuerpo ya no es un aliado ilimitado, pero tampoco es un enemigo. Es una realidad que exige cuidado. Y en medio de ese ajuste, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo redefinir el éxito cuando la energía ya no es la misma? Esa reflexión acompaña silenciosamente esta fase de su vida, marcando un punto de inflexión que va más allá de la pantalla. Durante muchos años, Sergio Goyri no solo interpretó personajes fuertes, él mismo terminó convertido en símbolo de autoridad y dureza. Su imagen pública quedó profundamente asociada al hombre dominante, firme, casi imperturbable. Esa construcción fue poderosa pero también exigente. A los 67 años, esa misma imagen puede transformarse en una carga difícil de sostener. El público suele confundir al actor con sus personajes. Cuando durante décadas encarnas figuras de poder, el imaginario colectivo termina esperando que seas igual fuera de la ficción. Pero la realidad humana es más compleja. Detrás de cada personaje fuerte, existe un hombre que siente duda y atraviesa procesos internos. Mantener una imagen constante durante tanto tiempo requiere disciplina emocional. No siempre se permite mostrar fragilidad. No siempre se puede hablar abiertamente de incertidumbres. Y cuando la industria comienza a casvear y el protagonismo disminuye, el contraste entre la imagen pública y la experiencia privada se vuelve más evidente. A los 67 años, la presión de esa imagen acumulada puede sentirse como una forma de tragedia interna. Porque el mundo recuerda la fortaleza, pero el hombre enfrenta adaptación. El personaje parecía invencible. El ser humano sabe que no lo es. Existe también el desafío de aceptar que los papeles ofrecidos ya no coinciden con la versión dominante que consolidó su carrera. La industria propone personajes distintos, menos centrales o con matices diferentes. Y ese cambio puede generar resistencia interna. No por orgullo, sino por identidad profesional. Durante años, su presencia en pantalla transmitía autoridad natural. Esa autoridad fue parte de su marca. Ahora, al no ocupar siempre el centro narrativo, la redefinición se vuelve necesaria. No es fácil desprenderse de la imagen que dio sentido a una trayectoria entera. La fama construye expectativas rígidas. El público espera coherencia con el pasado. Sin embargo, la vida real no sigue un guión estático. Evoluciona. Y esa evolución puede entrar en conflicto con la percepción colectiva. A los 67 años, Sergio Goyri enfrenta el reto de reconciliar el personaje con la persona. De aceptar que no necesita demostrar dureza constante para conservar respeto. De entender que la madurez puede expresarse de otra forma. También está el impacto emocional de sentirse menos visible. La exposición continua genera adrenalina, propósito, validación. Cuando esa exposición disminuye, surge un vacío que no siempre es fácil de llenar. No se trata de vanidad, sino de dinámica profesional. Durante décadas, su rutina estuvo definida por proyectos activos y atención mediática. La transición hacia un perfil más bajo puede generar sensación de desplazamiento. No porque haya perdido valor, sino porque el ritmo externo cambió, y adaptarse a ese nuevo ritmo requiere flexibilidad emocional. La tragedia en este contexto no es escandalosa, es sutil. Es la conciencia de que el personaje que lo definió ya no ocupa el mismo espacio. Es la necesidad de reinventarse sin traicionar la esencia. A los 67 años, redefinir la propia imagen es un desafío profundo. Implica aceptar que el tiempo transforma no solo el cuerpo y la industria, sino también la narrativa personal. La fortaleza ahora puede expresarse en aceptación, no en dominio. Sergio Goyri atraviesa una etapa donde el mayor antagonista no es un personaje ficticio, sino la expectativa acumulada durante años. Y enfrentarse a esa expectativa exige una valentía distinta, menos visible, pero igual de exigente. Esta fase no borra su trayectoria, pero sí lo coloca frente a una pregunta fundamental.
¿quién es cuando ya no necesita interpretar al hombre fuerte? Esa respuesta no se encuentra en el aplauso, sino en la introspección. A los 67 años, cuando la intensidad profesional disminuye y el ritmo del trabajo ya no marca cada día, emerge con más claridad un aspecto que muchas veces quedó en segundo plano: la vida personal. Para Sergio Goyri, esta etapa no solo implica ajustes laborales y físicos, sino también un enfrentamiento más directo con la soledad que suele acompañar la madurez. Durante décadas su agenda estuvo llena. Grabaciones, viajes, compromisos, eventos. El movimiento constante dejaba poco espacio para detenerse a reflexionar. Sin embargo, cuando ese ritmo se desacelera, el silencio ocupa un lugar más amplio. Y el silencio, aunque necesario también, puede volverse incómodo. La relación con la familia en esta etapa adquiere una dimensión diferente. Los hijos crecen, construyen sus propias vidas, toman sus propios caminos. La dinámica cambia. Ya no existe la misma convivencia diaria ni la misma dependencia. Lo que antes era presencia constante, ahora se transforma en encuentros más esporádicos. Esa transición es natural, pero emocionalmente compleja. A los 67 años, la casa puede sentirse más grande, los días más largos. Las conversaciones ya no giran alrededor del trabajo inmediato, sino de recuerdos y reflexiones. Y cuando el teléfono no suena con la frecuencia de antes, el contraste se hace evidente. La tragedia en esta fase no necesariamente es un evento concreto, sino una sensación acumulada. La percepción de que el mundo sigue avanzando con rapidez, mientras uno comienza a moverse a un ritmo más pausado. La fama alguna vez llenó espacios, pero la fama no sustituye la cercanía cotidiana. Sergio Goyri siempre proyectó firmeza, pero incluso los hombres más sólidos experimentan momentos de introspección profunda. A los 67 años, el tiempo invita a revisar decisiones, relaciones y prioridades. Algunos vínculos se fortalecen, otros se enfrían con los años. Esa realidad puede generar una sensación de distancia difícil de expresar públicamente. La imagen del actor fuerte rara vez admite vulnerabilidad. Sin embargo, la madurez obliga a enfrentarla. La soledad no siempre es absoluta, pero puede manifestarse como una sensación intermitente. No es aislamiento total, es un estado emocional donde el silencio pesa más de lo habitual. En esta etapa, el reconocimiento externo ya no llena el mismo espacio interno. Los premios, los aplausos y la admiración del público pertenecen a una dimensión distinta de la vida. En el ámbito personal, lo que importa es la presencia real, la conversación sincera, la compañía constante. A los 67 años, también surge una reflexión inevitable sobre el legado. No solo el legado profesional, sino el personal. ¿Qué queda más allá de los personajes interpretados? ¿Qué vínculos permanecen firmes cuando las luces se atenúan? Estas preguntas no se responden en entrevistas ni en titulares, se responden en la intimidad. La familia puede ser refugio, pero también espejo. Refleja el paso del tiempo, los cambios generacionales y la evolución natural de cada miembro. Adaptarse a esa dinámica requiere flexibilidad emocional. Además, la etapa madura trae mayor conciencia del tiempo. Cada año tiene un peso diferente. Las oportunidades se valoran más. Los conflictos se perciben con mayor claridad. Y las reconciliaciones, cuando ocurren, adquieren un significado profundo. Sergio Goyri enfrenta hoy una fase donde el protagonismo externo disminuye y el protagonismo interno aumenta. La reflexión ocupa más espacio. El pasado se revisa con mezcla de orgullo y nostalgia. El presente exige aceptación. No es una tragedia escandalosa. Es una transición silenciosa marcada por introspección, adaptación y momentos de soledad que forman parte del proceso de madurez. A los 67 años, la verdadera fortaleza no consiste en imponer presencia, sino en convivir con el silencio sin perder equilibrio. En esta etapa, el hombre detrás del personaje se vuelve más visible. Ya no necesita demostrar autoridad constante. Necesita encontrar estabilidad en un entorno que cambió. Y esa búsqueda, aunque discreta, define profundamente su momento actual. A los 67 años, Sergio Goyri no enfrenta una caída escandalosa, ni un final abrupto.
Lo que enfrenta es algo más complejo y en cierto modo más profundo, el reconocimiento inevitable de que el tiempo transforma todo, incluso aquello que parecía sólido e inamovible. Durante décadas, fue un referente de carácter, presencia y autoridad en la pantalla. Hoy se encuentra ante una etapa donde el mayor desafío no es actuar, sino aceptar la evolución de su propia historia. El mundo del espectáculo es efímero por naturaleza. Las luces brillan con intensidad, pero no de manera permanente. La fama, por más fuerte que parezca, nunca es estática. Sergio Goyri construyó una trayectoria respetable, sostenida por disciplina y talento. Sin embargo, el reconocimiento constante genera una dinámica emocional difícil de reemplazar cuando comienza a disminuir. La verdadera tragedia en esta fase no es una enfermedad específica ni un escándalo público. Es la sensación de desplazamiento progresivo. Es observar cómo las nuevas generaciones ocupan el centro del escenario, mientras uno pasa a una posición más discreta. Es entender que la industria continúa avanzando sin detenerse a mirar hacia atrás. A los 67 años, esa conciencia pesa, no como derrota, sino como reflexión obligada. La carrera que durante años definió cada rutina diaria, ahora adopta otro ritmo. Menos intensidad, menos exposición, menos urgencia. Y esa transformación exige redefinir el concepto de éxito. Durante mucho tiempo, el éxito estuvo ligado al protagonismo, a la visibilidad, a la centralidad en los proyectos más importantes. Hoy el éxito puede medirse de otra manera: estabilidad, equilibrio, salud, serenidad. Pero cambiar esa métrica no siempre es sencillo. Sergio Goyri atraviesa una etapa donde el silencio ocupa un espacio más amplio que el ruido del aplauso. Y el silencio invita a la introspección, a preguntarse qué permanece cuando las luces ya no iluminan con la misma fuerza. ¿Qué queda más allá de los personajes? ¿Qué define al hombre cuando el mito pierde intensidad? La madurez también trae una perspectiva distinta sobre la gloria pasada. Lo que antes era rutina, ahora se convierte en recuerdo valioso. Las escenas memorables, los proyectos icónicos, los momentos de reconocimiento masivo forman parte de un legado que nadie puede borrar. Sin embargo, vivir del recuerdo no sustituye la experiencia presente. A los 67 años, aceptar que el tiempo redefine el lugar que se ocupa en el mundo no es una señal de debilidad. Es una muestra de conciencia. El verdadero conflicto surge cuando se intenta resistir esa realidad. Adaptarse implica fortaleza emocional. Existe una dimensión silenciosa en esta etapa, que pocas veces se comenta: el duelo por la versión anterior de uno mismo. No se trata de lamentarse, sino de reconocer que la identidad evoluciona. El hombre fuerte de la pantalla sigue existiendo en la memoria colectiva, pero el presente exige una versión más introspectiva. La tragedia aquí no es dramática ni explosiva, es gradual. Es la transición de protagonista absoluto a figura respetada pero menos central. Es el aprendizaje de convivir con un ritmo distinto sin perder dignidad. Sergio Goyri enfrenta ahora un desafío interno mayor que cualquier antagonista ficticio. Debe reconciliar su historia brillante con una realidad más serena. Debe aceptar que la grandeza no depende únicamente de la visibilidad actual, sino del impacto acumulado a lo largo de los años. A los 67 años, la lección más profunda no está en la pérdida, sino en la transformación. La fama puede disminuir, pero la trayectoria permanece. El protagonismo puede cambiar, pero la experiencia no desaparece. Y quizá ahí reside la clave de esta etapa. La verdadera fortaleza no está en resistirse al paso del tiempo, sino en caminar junto a él, sin negar lo que fue, ni temer lo que es. Esa es la dimensión más humana de su momento actual. La historia de Sergio Goyri a los 67 años no es la de un derrumbe espectacular, ni la de un escándalo inesperado. Es algo más sutil y por eso mismo más profundo. Es la historia de un hombre que dedicó su vida a construir una imagen de fortaleza y que ahora enfrenta el desafío de redefinirse cuando el ritmo del mundo cambia. Durante décadas, fue sinónimo de carácter, autoridad y presencia imponente en la pantalla. Su legado artístico permanece intacto. Nadie puede borrar los personajes que marcaron a generaciones. Pero el tiempo no distingue trayectorias.
avanza con la misma firmeza para todos. La verdadera tragedia en esta etapa no es la ausencia de talento, ni siquiera la disminución de oportunidades. Es la conciencia de que nada es permanente. Ni la fama, ni el protagonismo, ni la energía de los años más intensos. Y aceptar esa verdad exige una madurez que pocas veces se reconoce públicamente. A los 67 años, Sergio Goyri nos recuerda algo esencial: el éxito no siempre consiste en mantenerse en la cima, sino en adaptarse con dignidad cuando el escenario cambia. La grandeza no desaparece cuando las luces se atenúan. Simplemente adopta otra forma. Tal vez, esta historia nos invite a reflexionar sobre nuestra propia relación con el tiempo. ¿Qué sucede cuando las etapas cambian? Estamos preparados para redefinirnos sin perder nuestra esencia, porque al final todos enfrentamos transiciones, aunque no estén bajo los reflectores. Sergio Goyri no es solo un actor que atraviesa una etapa distinta. Es un hombre que vive el proceso natural de la vida, con sus ajustes, silencios y aprendizajes. Y en esa humanidad hay una lección poderosa. El verdadero valor no está en la permanencia del aplauso, sino en la capacidad de aceptar cada etapa con equilibrio. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez uno de sus personajes te impactó o te acompañó, tal vez este sea el momento de valorar lo que permanece más allá del espectáculo. La experiencia, el carácter y la capacidad de adaptación son formas de fortaleza que no dependen de la fama. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si quieres seguir explorando historias que revelan el lado más humano detrás de las figuras públicas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no solo hablamos de celebridades, hablamos de las lecciones que el tiempo nos deja a todos.